La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje de Gandalf en El Señor de los Anillos que un mago nunca llega tarde ni pronto, que llega exactamente cuando se lo propone. La verdad es que estaría muy bien esta teoría si fuera tan fácil con los guiones, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que, sin duda, el primer paso para que un guión acabe llegando a las manos adecuadas es sentarse a escribir. Así que si en estos momentos te lo estás pensando, te invito a que te pongas la isla de las palabras de fondo y te sientes a escribir. Bienvenido. Una página, un minuto. Bueno, pues vamos ya con esa sección en la que os ayudamos a resolver esas dudas de guión que nos hacéis llegar a través de notas de voz. Y hoy está con nosotros Nacho López. Nacho es guionista y ha trabajado, pues entre otras, en Siete Vidas, en Caronte, Vivir sin permiso, La leyenda, Allá abajo, y acaba de estrenar Perdida en Netflix, de la que es además creador y coproductor ejecutivo. Para cine ha escrito además los largometrajes Acantilado y Jefe. Precisamente por este último recibió una nominación a Mejor Guión Adaptado en los Goya. Nacho López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Miki, encantado de estar con vosotros y ayudaros dentro de lo que pueda a solventar las dudas de vuestros oyentes guionistas. Venga, pues si te parece vamos ya con la primera pregunta. Esta nos llega desde Menorca. Nos la hace Felipe y atención porque Felipe nos pregunta cómo describir cierto tipo de escenas. Hola, soy Felipe, os escucho desde Menorca y en una escena del guión que estoy escribiendo varios personajes se ven envueltos en una pelea que dura aproximadamente un par de minutos. ¿Tengo que describir los golpes o lo que ocurre durante toda esa escena o eso queda en manos del director? Gracias. Gracias Felipe, gracias por la pregunta. Nacho, seguro que es una duda que tienen muchos oyentes. ¿Cómo se describe una pelea en el guión? Hola Felipe, tu pregunta es muy interesante. Es difícil a veces escribir escenas de acción. Creo que como guionistas lo importante a la hora de plasmar una pelea en el papel no es tanto describir cada uno de los golpes que realizan vuestros personajes, sino sobre todo marcar cuáles son los puntos de giro internos de la pelea, es decir, en qué momento gana alguien, en qué momento pierde alguien y cuáles son los elementos que se utilizan dentro de esa pelea y que hacen que la victoria se decante hacia un lado o hacia otro. Es decir, si alguien utiliza una habilidad especial, si aparece algo en escena que ayuda a que la balanza vaya para un lado o para otro. Pero es verdad que no tienes por qué describir todos y cada uno de los golpes porque eso entra dentro de la responsabilidad del director y del especialista que le ayude. Perfecto, bueno, pues esperamos, Felipe, que te haya quedado más claro con la respuesta ahora. Nos vamos ahora con Kiko. Kiko nos pregunta sobre matemáticas o presuntas matemáticas. Hola, me llamo Kiko y soy de Segovia. Mira, tengo una pregunta que seguro que es muy básica, pero es que no soy capaz de encontrar una respuesta. ¿Cuánto debe durar una escena? ¿Hay una duración media, algún tipo de truco que me podéis dar al respecto? Muchas gracias. Gracias, Kiko, gracias por escucharnos. Bueno, Nacho, duración de las escenas. ¿Hay una regla matemática, una duración media? ¿Cómo medimos la duración de una escena? La pregunta de Kiko es muy interesante. No hay una duración estándar para las escenas. Cada escena tiene que tener su propia duración, la que demande las necesidades que tienes a la hora de contar lo que pasa en esa escena. Hay escenas que pueden transcurrir en 20 segundos y hay escenas o secuencias que pueden durar páginas y páginas. Depende de qué tipo de escena sea y de cuál es la intención de la escena, qué es lo que quieres contar y qué es lo que necesitas transmitir. Bueno, Kiko, pues ahí lo tienes. Depende, no hay una duración exacta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos llega desde nuestros amigos precisamente de la isla de La Palma. Y tiene que ver con una escena muy, muy frecuente en películas, por ejemplo, de espías. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Alexander y soy de aquí, de la isla de La Palma. Estoy haciendo un guión de una película y tengo una duda porque resulta que en una escena hay varias personas escuchando una grabación de voz. En la grabación están hablando dos personas, como una especie de conversación. Mi duda sería cómo plantear esa grabación en el guión. ¿Lo pondría como simplemente un diálogo aclarando que se trata de una grabación o cómo sería?
Gracias, un saludo. Otro saludo para ti, Alexander. Nacho, tenemos una grabadora, unas personas que hablan en esa grabación. ¿Cómo llevamos eso al papel? Bueno, Alexander, no hay una única respuesta a este tipo de preguntas porque cada guionista puede tener una manera de contar las cosas. Lo importante es que se entienda y que la gente del equipo vaya a entender lo que está pasando. Para mí, la manera más sencilla y correcta de hacerlo sería marcar esa conversación como si fuese un diálogo normal, pero añadiendo al lado de cada nombre de los personajes que hablan en esa grabación, añadiendo entre paréntesis audiograbación o grabación, de tal manera que tú sabes que lo que está sonando, o sea, lo que se está diciendo es de un personaje que está en esa grabación. Me parece que es la manera más sencilla y más lógica de ponerlo. Venga, pues si te parece nos vamos ya con la última pregunta. Esta nos la hace Marta y es una pregunta puramente de formato. Hola, soy Marta, os hablo desde Denia. Quería preguntaros, porque en los guiones que he visto, todo el texto va del tirón a través de las páginas. A mí me parece que quedaría más claro para el lector si pudiera meter de vez en cuando saltos de página entre escenas. ¿Esto puedo hacerlo o debo escribirlo siempre todo seguido? Gracias. Gracias a ti, Marta. Un saludo. Bueno, Nacho, todo seguido, como solemos verlo en los guiones frecuentemente, o podemos jugar un poquito con el formato, como se hace en presentaciones, en documentos de Word, en otro tipo de documentos que no son de guión. La manera correcta de escribir un guión normalmente es sin saltos de página entre escenas, porque la duración en páginas que tenga ese guión va a estar más adecuada, digamos, a la duración luego real en minutos que pueda tener esa película o ese capítulo o lo que sea. Pero es cierto que hay ocasiones, sobre todo ya cuando se trata de guiones de rodaje y en determinadas producciones, sí que se hace un guión donde hay escenas, donde hay saltos de página entre las escenas, porque eso facilita de alguna manera la labor del equipo que tiene que encargarse de imprimir las escenas que se van a rodar cada día. Pero normalmente eso es algo que se hace en una fase posterior de la escritura, y lo habitual es que un guión esté escrito sin saltos de página entre las escenas. Me parece que es lo más correcto. Bueno, pues con esta pregunta de Marta llegamos al final de nuestra sección de Una página, un minuto. Nacho López, gracias por habernos ayudado hoy a responder esas preguntas, esas dudas de guión de los oyentes. Muchas gracias a vosotros, Miki, por contar conmigo. Muchas gracias por la labor que hacéis desde este podcast y aprovecho para animar a todo aquel que quiera ser guionista a que se afilie al sindicato Alma. Hasta pronto. Gracias a ti, un abrazo. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Cuando un guionista piensa en un lugar donde ubicar su historia, lo primero que le viene a la cabeza es el clásico campo o ciudad. Lo curioso, sin embargo, es que algunas de las grandes películas de la historia transcurren en el mar. Nosotros hoy queremos sugeriros que pongáis al mar como escenario de vuestros guiones. Alfonso Montes de Oca es el presidente de la asociación La Palma Isla Azul, que se dedica a concienciar sobre la necesidad de proteger los océanos. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Miki. Pues encantado de compartir un instante contigo. Vamos a ver, tú eres un experto buceador. Imagina que yo soy un productor que quiere grabar una película y tiene un guión de una película que se va a rodar en el mar. ¿Qué lugar me recomendarías? ¿Con cuál te quedarías tú para rodar esa película? Bueno, lo primero, Miki, que le diría al realizador que acierta de plan, porque el océano es el gran corazón azul del planeta Tierra, ¿no? Le recomendaría al realizador el sur de la isla de La Palma, porque al ser una isla volcánica, bucear en el sur de la isla es realmente maravilloso por los contrastes, tapizado por un manto verde que además está lleno de una tornasol de vida muy espectacular. Entonces yo le recomendaría el sur de la isla de La Palma. Claro, porque yo entiendo que no todos los fondos marinos son iguales, ¿no? ¿Qué es este que tiene este de especial? Es decir, quien viera esa película, ¿qué tipo de escenarios vería? ¿Qué fondos vería? Bueno, si tú conoces la isla de La Palma, verás que se caracteriza principalmente por lo abrupta que es. Pues en la isla de La Palma, debajo del agua,
tiene fundamentalmente esa característica, ¿no? Esos chorreones que llamamos de lava, que es realmente espectacular, unido a grandes barrancos, a grandes precipicios, acompañada a una claridad del agua que en muy pocos lugares del mundo la vamos a encontrar. Visibilidades de más de 30, 40 metros. Y eso, para un operador de cámara submarino, créeme que es muy, muy atractivo. Al tener esa claridad de agua, con una buena iluminación podemos encontrar unas imágenes de muy alta calidad. De hecho, nosotros dentro de algunos de los proyectos que hemos elaborado como asociación, que fue un audiovisual denominado La Palma Isla Azul, pudimos grabar debajo del agua con una cámara de ultra alta definición y las imágenes que obtuvimos fueron de una calidad inigualable. Uh-huh. Alfonso, te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad, no se hubieran rodado todavía, y tuvieras la oportunidad de rodar alguna de estas 3 películas, ¿cuál te quedarías? ¿Piratas del Caribe, 20.000 leguas de viaje submarino o Náufrago? 20.000 leguas de viaje submarino, sin ninguna duda. Fíjate que yo crecí con las enseñanzas de Jacques Cousteau, y es un poco la piedra angular de todos los proyectos que nosotros hemos ido desarrollando con nuestra asociación. Cousteau decía que la gente solo protege las cosas que ama, pero solo ama lo que conoce y solo conoce aquellas cosas que se les enseña. Por tanto, poder mostrar la belleza que hay debajo del fondo marino a través de documentales, de audiovisuales o de cine, yo creo que es muy necesario para generar esa conciencia en los demás para que lo lleguen a amar y por consiguiente a proteger de manera natural. Porque rodar allí yo entiendo que solo es posible si cuidamos del mar, ¿no? ¿Lo estamos haciendo? Indudablemente no. Desgraciadamente lo maltratamos, no lo estamos cuidando. Estamos, si me permites la expresión en que sea un poco gruesa, haciendo la guerra al océano, y lo peor de ello es que estamos ganando esa guerra. Hoy en día el océano se está viendo sometido a muchísimas presiones, sobre todo las derivadas del cambio climático. Estamos modificando y alterando su química y también a través de la contaminación, porque fuimos educados en esa creencia de que el océano era un gran vertedero donde podíamos echar todos nuestros despojos, que eso no se vería y no tendría ningún efecto, ¿no? Bueno, hoy sabemos ya científicamente de que eso no es así y de que nuestro destino está ligado irremediablemente a la salud del océano y que posiblemente cuando el océano muera, nosotros moriremos con él. Claro. Te hablaba antes de qué películas te gustarían a ti hacer, te hubiera gustado de las que ya están hechas, pero creo que tienes un argumento para contar sobre una historia que se podría hacer. No me hagas spoiler, pero cuéntame un poquito para dejar esa idea ahí por si algún guionista está escuchando. Bueno, yo siempre digo que el mundo tiene algo de incognoscible. Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa en el pleno rodaje del documental La Palma Isla Azul. Al final de una inmersión coincidimos con una tortuga que después supimos que fue la primera cita científica constatada para la isla de La Palma, de una tortuga carey. Pero la magia no está ahí, la magia está en que al año siguiente queríamos terminar de retocar algún plano para el audiovisual y decidimos volver a sumergirnos en el mismo lugar, y también al final de la inmersión, a unos escasos 800 metros del mismo punto, volvimos a encontrarnos con la misma tortuga. No me lo puedo creer. Carey. Y lo mágico de ese encuentro es que allí bucea mucha gente durante todo el año, nadie había visto a esa tortuga, y lo mágico fue cómo la tortuga nos aceptó en su mundo submarino y no modificó para nada su comportamiento, nos permitió estar con ella hasta que agotamos por completo nuestras botellas, y creo que fue pues, un poco en esa línea un mensaje de puro agradecimiento, de pura poesía visual para nosotros. Alfonso Montes de Oca, presidente de la asociación La Palma Isla Azul. Ahí dejamos esa idea por si algún productor, algún guionista quiere arrancar una película, un documental o cualquier proyecto audiovisual. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Miki. Ha sido todo un placer poder compartir unos instantes con todo el mundo. No hay nada más maravilloso que compartir lo que te apasiona con todo el mundo. ¿Sabías que la frase "aquí está Johnny" del personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, cuando destroza la puerta con un hacha, fue una improvisación del propio actor? A Kubrick le gustó tanto que la incluyó en la película. Me llamo Jorge Hernández, soy guionista y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al equipo de Isla Aventura y a las Palma Film Commission, a todos los que están haciendo posible la realización de este podcast. Secretos de guionista. Puedo trabajar en mi escritorio, en mi mesa de trabajo, pero no tengo problema tampoco en trabajar tirado en la cama, sobre todo a la hora de leer o trabajar en el sofá o en diferentes escritorios, en una biblioteca, en una cafetería. La verdad que me suelo adaptar bien en los diferentes espacios de trabajo. Los software que utilizo de escritura pues suelen ser el Final Draft o Scrivener, pero para preparar escaletas y sobre todo de cara al trabajo en equipo utilizamos mucho tanto Google Drive como aplicaciones como Scapel o Trello, pues sobre todo para construir árboles de personajes y demás, y para elaborar las tramas, diferenciándolo con colores, con tipografías, pues según sean del pasado, del presente y demás. No necesito silencio absoluto para trabajar, pero sí es verdad que evidentemente no me concentro trabajando con ruido y sobre todo no soy capaz de concentrarme trabajando con música a mi alrededor. Es algo que he intentado muchas veces, desde música con letras a instrumentales, etcétera, y es algo que nunca he sido capaz porque me distrae demasiado. Cada vez tiendo más a iniciar pues la jornada de trabajo lo antes posible, es decir, a las 8 o 9 de la mañana, y trabajo pues hasta el mediodía para comer y después pues escribo un rato por la tarde. La verdad que cada vez por la noche me concentro peor, y también es que por la noche pues siempre me suele apetecer muchísimo más pues ver una serie, una película o leer. Siempre intentamos tenerlo lo más atado posible. Esto no significa que luego a medida que avance el proceso de escritura no llevemos a cabo pues cambios o hagamos nuevos descubrimientos sobre la trama o sobre los personajes, pero sí es verdad que intento también en lo personal tener una planificación de lo que voy a hacer, bueno, sobre todo de cara a personajes, a los puntos o hitos principales de la historia, y también de cara al tema y a lo que se quiere contar en cada momento, a las preguntas, por así decirlo, para responder. Más que inspirarme, por lo menos en el plano consciente, bueno, basar los personajes en mí, sí que utilizo muchos referentes de personas que conozco a mi alrededor, tanto amigos como familiares, como bueno, pues personas que conozco a lo largo del día a día y que dan muchos detalles, sobre todo de cara a construir personajes a lo mejor con más verdad. En los momentos tristes me cuesta muchísimo concentrarme, sobre todo porque al final la cabeza se me suele ir a otro lado, no me sirve para desconcentrarme de los problemas del día a día, y es verdad que los momentos felices también fluyen más. Lo que sí noto también muchas veces es que cuando las sesiones de escritura pues son satisfactorias, también eso en cierto modo te ayuda a levantar un poco los ánimos también y la satisfacción del trabajo bien hecho. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por haber contado conmigo y espero que tenga una larga vida el podcast, ¿vale? Un saludo. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Dos hermanos se embarcan durante 8 días a bordo de un rompehielos. 8 días para demostrar que se acerca una catástrofe que podría acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Lo que parece un buen punto de partida para una película de catástrofes es en realidad la historia de Santuario, el documental protagonizado en 2018 por los hermanos Carlos y Javier Bardem. Carlos es además autor del guión junto a Álvaro Longoria, el director del documental. Carlos Bardem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miki? Encantado, bienvenido. Carlos, en la Isla de las Palabras hablamos muchas veces de que todo guión parte de una idea. ¿Cuál fue esa idea? ¿Cuál fue el punto de partida de este guión, en este caso? Bueno, no es una película que se generó a partir de una primera idea. Es una vivencia que genera una película, y a partir de querer transmitir esa vivencia,
es cuando se empieza a guionizar. Es un documental. Y como tal, parte de una vivencia que fue nuestra visita a la Antártida con Greenpeace, dentro de la campaña para proteger la Antártida y crear el mayor santuario oceánico del planeta en el mar de Weddell, el océano Antártico, que era una cosa importante de conseguir porque servía además de proteger esa zona, servía para crear un precedente jurídico que sería aplicable al resto de las masas oceánicas del planeta. Pero bueno, ante lo que veíamos, ante la belleza de lo que veíamos y la importancia de lo que nos comunicaba la gente de Greenpeace, ¿sí?, decidimos que, bueno, al fin y al cabo los tres somos cineastas, pues lo mejor que podemos hacer es una película. Ahí es cuando nace la idea de filmar Santuario. Es decir, que sale a partir del viaje es cuando decidís hacerla. Es al revés, ¿no?, el proceso. Exacto. Nosotros empezamos a generar una serie de material audiovisual, tanto que filmábamos nosotros como que filmaba Fabio Nascimento, que es un cameraman espectacular que estaba embarcado en esa expedición por Greenpeace, y empezamos a generar eso, empezamos también a pensar en utilizar cosas de archivo. Greenpeace tiene, por supuesto, imágenes impresionantes de archivo. Y luego dijimos, y esto no se puede detener así. Aquí, El Santuario es una película militante, con el tema de la ecología y de la protección del medio ambiente y de la emergencia climática. Sí. Así que la película toma una vida propia, que es seguir, una vez ya hemos vuelto de la Antártida, seguir cómo es toda la campaña de Greenpeace para conseguir esto y cuál es el resultado final cuando se llega a las altas instancias políticas. Con esto quiero decir que nosotros teníamos desde un punto de vista estrictamente desde el guión. Sí. El guión surge después de gran parte del material. Así que digamos que en este caso el guión está absolutamente vivo y se va modulando en función de lo que va pasando. No era un guión cerrado que origina una película. Uh-huh. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar en el podcast de televisión o cine donde todo está cerrado de inicio. Yo no sé cómo se estructura un material de cara a que, bueno, nos cuentas que teníais un objetivo claro, hacia dónde ibais, pero no sabíais muy bien qué os ibais a encontrar por el camino. ¿Cómo se hace ese orden, esa estructura de guión? En este caso se invierte el orden. En este caso es el material, digamos, el material audiovisual es el que va generando el guión. El guión en el fondo es una forma de ordenar lo que vamos filmando. Y el guión es una labor de escaletaje o de escaletar que viene luego para darle un orden, una narrativa a todo ese material. Ya en montaje, claro. Ya en montaje, pero bueno, claro, tú montas a partir de un guión. Sí hay un guión. Lo que pasa es que el guión se va generando al tiempo que vamos viendo qué es lo que pasa. Ahí además yo había escrito durante estuvimos 9 días de navegación. Sí. Y yo escribí para un medio digital, Infolibre, un diario antártico se llamaba, donde escribía una especie de diario literario de esa navegación. Hablando con Álvaro, con el director, uh-huh, con Álvaro Longoria, nos dimos cuenta que, bueno, pues que había muchos de esos textos que se adaptaban perfectamente a ser locutados e ilustrar las imágenes de lo que veíamos. Nosotros veníamos con una gran cantidad de imágenes de naturaleza y de la vida a bordo del barco. Entonces, escaletar esa parte y utilizar parte de los escritos que yo había hecho para ponerlos en la voz de Javier, uh-huh, con toda la potencia que tiene su locución y la belleza de cómo lo hace, nos generaba inmediatamente un hilo conductor muy claro. Uh-huh. El Santuario luego toma vida propia y es como a través de Javier y a través de los voluntarios de Greenpeace vamos siguiendo en escenarios que van desde Inglaterra, Alemania, Tasmania, a otros puntos del planeta, vamos siguiendo la campaña para la consecución de ese santuario. Uh-huh. No sé si os encontrasteis, como todo buen guión, con muchos puntos de giro. Bueno, amigo, esa cosa de que la realidad supera siempre la ficción. Desgraciadamente en todo lo que atañe a estos temas los giros de guión son permanentes, casi siempre muy dramáticos. Y sobre todo cuando llegas a un punto que para mí es uno de los puntos más valiosos de Santuario, cuando llegas a la constatación de que, bueno, que al final todo este asunto de la emergencia climática y de su posible solución es un tema político. ¿Serían ellos los antagonistas de la historia?
son los antagonistas de la historia, por no decir los villanos arquetípicos y malvados del asunto. Entonces, creo que Santuario tiene el valor de mostrar de una manera muy didáctica, muy amena y con unos giros de guión que por momentos son parecidos, tienen su punto de thriller, cómo hay un momento en el que te tienes que enfrentar a estos antagonistas, evidentemente. Una lucha que entiendo que continúa, que el guión, no, aunque el documental tiene un principio y un fin, la historia continúa, ¿no? Por supuesto, no es un tema que la película deja... Es que no quiero hacer spoiler para que lo vea, pero la película tiene un final que yo me atrevería a decir abierto, un final que nos muestra que muchas veces en el germen de una contrariedad, de una posible derrota, está el germen de futuras victorias muy importantes. Y que hay que seguir luchando. Creo que como cualquier construcción cultural, y Santuario es una película y por tanto es una construcción cultural, su visionado en este caso se modifica en función de lo que vivimos en cada momento. Yo hace poco hablaba con mi hermano y con Álvaro de esto. Decíamos, bueno, qué distinto es ver Santuario después del COVID. Y los tres estamos de acuerdo en que cambia mucho la película en el sentido de que fíjate lo que ha generado a nivel global este virus maldito, ¿no? El desastre que ha provocado, social, cómo ha puesto en cuestionamiento y cómo ha evidenciado las fallas del sistema de la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya ha superado con mucho lo que es una crisis médica para convertirse en una crisis sistémica, una crisis social, ¿no? Pues esto, yo creo firmemente, o temo firmemente, que esto no sería nada en comparación con lo que pueden generar las emergencias climáticas que tenemos ya aquí. Yo decía al principio que esto lo anunciaba como una película de catástrofes, ¿no? La típica de desastres. ¿Crees que ha sido exagerado o es tal cual? Bueno, es una película de desastres en la que tenemos un héroe o unos héroes, porque realmente los héroes de esta película, Javier Bardem es el narrador de la película, ¿no? Es un poco... Nosotros teníamos muy claro también, esto es una cosa que sí tendría más que ver con la escritura, simultánea o a posteriori del guión, que ni Javier ni yo somos científicos y no queríamos hacer un documental de divulgación científica. Para eso hay muchos y muy buenos. Queríamos conmover, queríamos emocionar, queríamos mostrar, porque pensamos que muchas veces las emociones son desencadenantes de acción. Y creíamos, y este sí era un punto de arranque de la escritura, creíamos que si mostrábamos lo que veíamos de una manera muy accesible, si éramos los ojos del espectador o espectadora del documental, sin entrar en grandes tecnicismos o en grandes debates científicos, conseguiríamos emocionar. Y creo que la película funciona en ese aspecto. Una de las cosas más bonitas que nos ha llegado, pues esta película ya ha estado en multitud de festivales, tiene sus premios, es una película que funciona muy bien a nivel de público, con la gente que la ve le gusta, y sobre todo una cosa que nos hace muy felices es que es una película que nos llega todo el tiempo, que es una película que gusta mucho a la gente más joven. Que es una película que se puede ver perfectamente con los miembros más jóvenes de las familias y esa emoción sea tan transversal generacionalmente hablando, que sea algo que conmueve a todo el que lo ve. Porque realmente lo que la película cuenta es la necesidad de defender lo más hermoso que hay, que es nuestro planeta, y la vida en el planeta. Nosotros somos marineros en un barco que navega por el universo, pero no tenemos más barco que este. Si nos lo cargamos, naufragamos como especie. Me quedo con esa idea que nos dabas de conmover, de emocionar. Precisamente todos los guionistas que pasan por aquí, por el programa, nos dicen que normalmente sus historias de forma consciente o inconsciente tienen mucho de ellos mismos. Entiendo que en este caso, en tu caso, tiene absolutamente todo de ti, ¿no? El documental. Sí, a mí me gustaría pensar que eso tiene mucho que ver con los valores que yo intento defender o que me gustaría encarnar de alguna manera, ¿no? Yo creo que Santuario tiene como película ese valor que coloca al que la ve ante preguntas que por fuerza hay que responderse, y creo que eso es interesante. Creo que eso es la función
si quieres, superando ya el marco estrictamente del guión o del cine, es la función de la cultura. La cultura no tiene que dar respuestas, la cultura tiene que plantear interrogantes. Por hacer un símil un poco pedestre cinematográfico, nosotros somos el alien de esta nave. Nosotros somos el 8º pasajero de la nave Planeta Tierra. Y pensamos que somos el primero, ¿verdad? Exactamente, y corremos el peligro de cargárnoslo todo. Carlos Bardem, autor, guionista y protagonista de Santuario, mil gracias por haber estado en la Isla de las Palabras. Mil gracias a vosotros por invitarme y espero que quien vea la película pues la disfrute, se emocione, reflexione y de alguna manera pase a la acción. Ahí queda esa idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Miki. Tips de guión. Nunca conseguirás plasmar en papel la percepción de la grandeza que hay en nuestras mentes. Simplemente empieza a escribir y a ver qué pasa. En cualquier caso, tendrás que reescribirlo después. Sam Scribner. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, soy Mario Picazo y soy meteorólogo. Ahora diga su edad. Pues tengo la de Brad Pitt, pero creo que lo lleva bastante mejor que yo. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Bueno, pues alguien que ha hecho alguna película así de meteorología del tiempo, por ejemplo, a Dennis Quaid, que hizo El día de mañana, esa película en la que parece que el planeta se va a congelar y al final pues hay una historia de amor y todos se salvan. Ese, Dennis Quaid, que es un tierrón. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues yo me iría a una de las Islas Canarias, porque lo tienen todo. Es decir, tienes por un lado la vegetación, la selva, lo frondoso, por otro lado el desierto, altura, mar. Yo creo que para una película de algún tema que me guste a mí, desde luego, alguna isla canaria como El Hierro, La Palma, La Gomera serían ideales. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Siendo un fan de Hitchcock, me quedo con La Ventana Indiscreta, que me encanta esa película. ¿Y la peor? Siendo, por ejemplo, un fan de Spider-Man, que me encanta, la tercera fue, yo creo que de las peores películas que he visto, y quizás sea porque me gusta mucho Spider-Man, pero Spider-Man 3 fue un desastre. Nombre una serie que nadie debe perderse. Me gusta In the Line of Duty, que es una película, una serie policíaca muy, muy chula y que está a punto de sacar la 4ª temporada. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Enemigo, échale un vistazo a Gypsy. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original siempre, sea el idioma que sea, es como mejor se ve una película. ¿Su director favorito es? Me quedo con Juan Campanella, me gusta mucho. El secreto de tus ojos me entusiasmó y ha hecho guiones, ha hecho películas muy buenas en general. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. La animación creo que tiene mucho mérito en guión y por eso nombraría a Jordi Gasul, a Javier Barreira o a Pachi Mezcua. Son 3 guionistas excepcionales que han hecho, por ejemplo, Tadeo Jones, que es una animación muy buena. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Por ejemplo, en La Sociedad de los Poetas Muertos, una de las que me quedo es que solo somos libres cuando soñamos, o soñamos y entonces somos libres de verdad. Y eso pues siempre ha sido así y será así en el futuro también. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Esa es facilísima, La Palma. La Palma es una isla que, bueno, más que bonita, tiene una cantidad de cosas impresionantes. La he pateado de arriba abajo, la he vivido, he tenido buenísimos amigos ahí que todavía tengo, o sea que bonita en todos los aspectos la isla de La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias a vosotros. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras.
Espero que os haya gustado nuestro recorrido de hoy por el mundo del guión, y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.